buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos aquí en nuestro módulo de infectología, esta vez hablando sobre la patología conocida como tuberculosis. La bibliografía es Goldman Cecil, el Tratado de Medicina Interna en su 26ª edición. Entonces vamos a empezar hablando sobre qué es la tuberculosis, porque muy probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de esta enfermedad y esta enfermedad no es nada más y nada menos que la causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch en honor a su descubridor Robert Koch. Es una patología que, aunque puede afectar varias partes del cuerpo, la más común, y por ende se reconoce de esta manera, es una afectación pulmonar, que es la que da. Cabe destacar que entonces formas más graves afectan a niveles extrapulmonares. Ojo con eso, desde ahora se los digo. Porque esas formas extrapulmonares son las que se derivan de otras complicaciones arraigadas a que dicha bacteria pudo diseminarse a otras partes del cuerpo. Mucho peor cuando estamos hablando de inmunocomprometidos. Entonces, esta, siendo una enfermedad principalmente respiratoria, se transmite a través de gotículas respiratorias, ya sea una persona hable cerca de otra persona que esté infectada, estornudos, tos, demás. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología de esta patología. Para el 2023 se estimaron que hubieron un total de 10.8 millones de casos y de esos 10.8 millones de casos hubieron 1.25 millones de muertes. O sea, que estamos frente a una patología que realmente hay que tomársela muy en serio, porque si no es tratada como debe ser adecuadamente y si sobre eso estamos frente a pacientes inmunocomprometidos, realmente puede ser una patología mortal. 80% de estos casos son concentrados más bien en Países Bajos y de medios ingresos. Esto a raíz de que pues se puede tener un saneamiento más pobre y demás. Eso es algo bastante común que en países con menor calidad de vida, podríamos decir, sean más comunes este tipo de patologías. Y en América Latina, la incidencia ha aumentado en un 65% desde el año 2020 a 2025. Estamos hablando que en nada más ni nada menos de media década aumentó más del 50% la incidencia en zonas urbanas y cárceles, zonas con alta concentración de personas. Y en el caso de cárceles, zonas de confinamiento. Dentro de los factores de riesgo para que una persona pueda adquirir esta patología y que pueda darse de una manera más agresiva, están los pacientes con VIH o SIDA, es decir, inmunocomprometidos, pacientes con diabetes mellitus, que también afecta a la inmunidad, pacientes en desnutrición, consumo de tabaco y alcohol y hacinamiento y pobreza, que era lo que le venía mencionando desde hace un momento. Entonces, es importante saber ese factor etiológico, que es el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de esta patología. Vamos a conocer un poco sobre datos sobre esta bacteria, sus factores de virulencia y demás. Importante saber su nombre, Mycobacterium tuberculosis. Fue descubierto en 1882 por Robert Koch. A raíz de eso se le dio su nombre de bacilo de Koch. Es un bacilo recto, puede ser ligeramente curvado. Y un dato curioso sobre él es que no clasifica ni dentro de gram positivo ni de gram negativo. ¿Por qué no clasifica dentro de ninguno de estos dos? Porque no adquiere la tinción de gram debido a que tiene una pared bastante rica en ácidos micólicos. Y eso le da unas características ácido-alcohol resistentes y así también le impide la adquisición de ese tinte característico de las tinciones de gram. Por ende, no puede verse. ¿En cuál tinción se puede observar? En la tinción de esputo de Ziehl-Neelsen. Esta es la que se utiliza como excelencia para el diagnóstico de tuberculosis, la tinción de Ziehl-Neelsen. Es un bacilo que no es móvil, no produce esporas ni tiene cápsula. Es aerobio estricto y mesófilo y tiene un crecimiento muy lento. A raíz de ese crecimiento muy lento, entonces también este mismo puede estar en una latencia y ya veremos más adelante cómo él lo hace. Y puede tener un reservorio humano cuando ya un paciente, por ejemplo, adquirió la enfermedad y puede quedarse como reservorio del patógeno. Como ya dije, tiene una pared celular muy pero que muy rica en ácidos micólicos, lipoarabinomanano, abreviado aquí en LAM, y factor cordón, o si lo ven en textos de inglés, pues se llamará cord factor.
Todo esto son factores de virulencia que le ayudan primero a evadir la respuesta inmune y agentes que puedan generarle daño, y a su vez a generar aglutinación, porque vamos a ver que en la fisiopatología este genera granulomas a raíz de ese cord factor, ese factor cordón. Entonces vamos a verlo más adelante. Importante saber que esta pared actúa como una barrera física contra esos antibióticos y desinfectantes, por eso ácido alcohol resistente. Responde a esa resistencia a ácido alcohol y evasión inmunitaria, y tiene proteínas de secreción y porinas, y tiene unos genes claves que a su vez también son claves para la terapia contra el mismo. El gen CAT-G, que es el que es atacado por la isoniazida, que más adelante veremos el esquema de tratamiento para esta patología. Tenemos el gen RPOB, que este es atacado por la rifampicina, y luego tenemos el gen INAA, el MB y el PNCA. Continuando, vamos a ver que el bacilo de Koch, entonces, esto era lo que quería caer para que entienda la parte de la latencia del mismo. El bacilo de Koch, van a ver que va a ingresar, aunque más adelante se explica, pero va a ingresar a lo que viene siendo el hilio pulmonar, y entonces ahí va a ser fagocitado por las células del polvo, o dicho de una forma más técnica, esos macrófagos que vamos a ver a nivel pulmonar. Esos macrófagos van a fagocitarlos, pero ¿qué pasa? Aunque lo fagociten, no van a destruir al bacilo de Koch. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch inhibe dentro del macrófago la fusión del fagosoma con el lisosoma, impidiendo así entonces que esas especies reactivas de oxígeno y demás vayan a hacerle algún daño. Se va a quedar con ese escudo dentro de ese macrófago. Ese macrófago podría decirse que es su caballo de Troya. Entonces, ese macrófago infectado, alrededor de él va a formarse un gran granuloma, porque entonces no va a poder ser destruido ese bacilo de Koch. Entonces va a formar esos granulomas, que esos granulomas son esas aglutinaciones, esas megacélulas de la inmunidad, que son esas aglutinaciones que se dan normalmente en procesos infecciosos, los cuales no han podido ser resueltos con las capacidades inmunes que tiene el paciente. ¿Y qué se traduce esto? Que esos granulomas no le hacen daño nada más ni nada menos a nadie más que no sea al propio huésped. O sea, a la persona que le hacen daño es al propio huésped. Ese bacilo de Koch está ahí tranquilo, sin que le esté pasando nada, porque se encuentra protegido con esa capacidad de inhibir esos fagosomas y lisosomas y todo ese peligro, porque está dentro de ese macrófago, inhibiendo eso. También, aparte de todo, tiene mecanismos de resistencia por bombas de flujo, que son bombas las cuales cuando el fármaco entra al bacilo, esas bombas de flujo sacan al fármaco, haciendo así como una salida de este fármaco y impidiendo así que genera una acción dentro del bacilo. Y también por su propia pared lipídica, de una protección intrínseca. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología del mismo. Hay que saber que entonces se tiene en varias etapas. Tenemos la infección primaria o primoinfección. Esta infección primaria se va a dar entonces de que, como ya dije, el bacilo va a ser inhalado. O sea, las gotículas respiratorias, el bacilo se inhala y va a llegar a los alvéolos pulmonares, donde se encuentran las células del polvo o los macrófagos alveolares. Esos macrófagos alveolares entonces van a fagocitarlo sin destruirlo, debido a que, aunque esa era la intención, el bacilo de Koch tiene la capacidad de inhibir la función del fagosoma con el lisosoma. Entonces se va a conformar el complejo de Ghon a raíz de eso, que es una lesión pulmonar con la linfadenopatía iliar. Luego de esto tenemos una fase de latencia, ya que podemos ver que tiene un lento crecimiento ese bacilo de Koch, que incluso puede durar años. Este bacilo de Koch entonces va a estar dentro de ese macrófago en un periodo de latencia. Esto permite que, frente a una inmunosupresión, alguna depresión inmune que tenga el paciente, ese bacilo de Koch va a aprovecharse en cualquier mínimo chance que se le dé para entonces empezar a multiplicarse y generar la sintomatología afectar al paciente. Por ende, puede reactivarse y generar ese escape inmune, a raíz de que va a esperar un momento favorable para él, para entonces activarse y pasar de esa fase de latencia a la enfermedad activa, que es una reactivación en condiciones favorables, y se forman entonces esos granulomas que ya mencioné. Y esos granulomas, como ya dije, generan necrosis, generan daño en las zonas que se encuentran presentes. Este va a generar necrosis gaseosa. A raíz de esas mismas lesiones, entonces se corre el riesgo de que se pueda llegar a afectar algún vaso sanguíneo, y por ese mismo vaso sanguíneo se disemine
dicho bacilo de Koch y puede llegar a otras partes, teniendo ahí una tuberculosis extrapulmonar. Entonces vamos a ver qué síntomas va a presentar el paciente. Vamos primero con la más común de todas, la tuberculosis pulmonar. Un paciente con tuberculosis pulmonar va a presentar una tos crónica productiva, porque va a tener expectoración, o hemoptoica. Va a tener fiebre vespertinas, es decir, esas fiebres por la tarde, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso sin explicación, anorexia y astenia. Vamos a ver también una tuberculosis extrapulmonar entonces, y dependiendo de qué lugar afecte ese bacilo de Koch, podemos tener una sintomatología algo distinta. En el caso de una tuberculosis extrapulmonar con afectación meningia, el paciente va a presentar cefalea, rigidez de nuca y signos neurológicos. Esta suele ser más común en pacientes VIH-Sida positivos. En pacientes entonces con tuberculosis extrapulmonar de carácter de infección ósea, aquí podemos ver un dolor vertebral y deformidades. En la genitourinaria se presenta con disuria, hematuria y dolor lumbar. Y en la miliar vamos a ver una fiebre persistente, hepatomegalia y linfadenopatías. Ahora continuando con los métodos diagnósticos para esta patología, normalmente por imágenes y el tintado de esputo de Ziel-Nilsson es los métodos por excelencia, pero se pueden hacer pruebas inmunológicas, una prueba de tuberculina, obviamente, o interferón gamma release assay, que es ese IGRA, interferón gamma, ensayo de liberación de interferón gamma. En la imaginología, que ahí era lo que veía, podemos ver una radiografía de tórax, en donde vamos a ver unos infiltrados apicales y cavitaciones. Fíjense esta radiografía, que está normal, y esta es de un paciente con tuberculosis. Se fijan en todos estas partes que ven aquí, estos blancos, que creo que no puedo, sí puedo hacerle un poco de zoom. Si se fijan en todo eso, eso es a lo que me refiero con esos infiltrados apicales que se van a tener. Entonces, en las pruebas microbiológicas, como ya dije, la baciloscopía de esputo de Ziel-Nilsson va a ser la esencial para esto. Esta es la que van aquí, y ese tejidito rojo que ven ahí es el bacilo de Koch. Algo alargadito, pero ese es el bacilo de Koch. Entonces, también se puede hacer por métodos de cultivo, como Lowsten-Jensen, que es un método confirmatorio, y se verían colonias tal que así. Eso sería un cultivo Lowsten-Jensen positivo para una infección por tuberculosis. Entonces, continuando, también podemos tener otras pruebas moleculares rápidas como GenExpert, MTB, RIF. Y también se pueden hacer pruebas de resistencias. Ya esto es luego de que se confirmó la infección por el bacilo de Koch. Y ya entonces es para ver si estamos frente a una especie resistente o no. Para así saber si se puede entrar con el tratamiento de primera línea o de segunda línea para la tuberculosis. Entonces, dentro del tratamiento de primera línea, tienen que recordar la mnemotecnia de RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. RIPE. Con eso nunca se les va a olvidar. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Esto durante 2 meses. Luego, esa es la fase intensiva. Luego de eso vamos con una fase de continuación que solamente se da rifampicina y isoniazida. Y entonces se tiene una duración total de 6 meses. Aunque este es el mínimo requerido, porque puede durar más de ahí. Mucho más si estamos frente a una tuberculosis resistente. Una tuberculosis resistente entonces requiere estos esquemas, pero de una forma más prolongada, y se utilizan medicamentos de segunda línea, cuando ya esos de primera línea algunos son resistentes. Moxifloxacino, linezolid y bedaquilina son los de segunda línea para el tratamiento de tuberculosis, ya cuando estamos frente a una tuberculosis resistente. Y en este se hace una terapia directamente observada, que es una supervisión muy estricta sobre el paciente. ¿Cómo podríamos prevenir la infección por este patógeno? Pues bueno, en primer lugar es fomentando un esquema de vacunación completo, porque contamos con una vacuna para eso, que es la vacuna BCG, que esa se administra a los recién nacidos y tiene la función de prevenir contra las formas más graves de tuberculosis meningia. Por ende, las complicaciones más graves que vamos a ver de tuberculosis. Tener control de contactos de pacientes que estén infectados, mantener una ventilación adecuada y mucho más en hospitales y clínicas, y fomentar el uso de mascarillas en pacientes que se encuentren contagiados, porque
cuidándonos, cuidando a los demás, cuidamos al mundo. Es igual que con el COVID-19. Si eras alguien que tenía el COVID, con muchísima más razón tenía que utilizar esa mascarilla para cuidar a los demás y así entonces hacer un ambiente más favorable. Entonces nada, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima con dengue, otra de las enfermedades tropicales que azotan a todos los países del Caribe. Entonces, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.